Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar comienzo a una nueva unidad a través de un contenido que está vinculado con el área educativa, algunos temas que venimos tratando en relación a currículum, en relación a la educación formal, no formal. Desde la psicología y después la psicología educacional se fueron desarrollando distintas teorías de aprendizaje. Es decir, tratar de pensar de qué manera el niño, la niña, el adolescente aprende. Si bien la idea no es que ustedes sean expertos en esto que vamos a ver hoy, porque vamos a tratar de cubrir, hacer un gran pantallazo de las principales corrientes que han hecho distintos aportes, la intención tiene que ver con que ustedes puedan reflexionar a partir de estos aportes cómo pensar la producción de contenido educativo. Es decir, a través de los aportes de la psicología, ver qué tipo de resultado, qué tipo de aprendizaje, qué tipo de proceso queremos fomentar a través de nuestros contenidos. La cuestión que también ha ido complejizando un poco estas teorías, que son los temas que vamos a ir viendo, han variado históricamente y hoy podemos pensar en términos de distintos paradigmas de aprendizaje. O sea, no todas las personas aprendemos igual. Seguramente hay personas que quizás con imágenes están más acostumbradas a entender mejor una idea o a través de la cuestión auditiva, por ejemplo, o la lectura de un texto le facilita mucho más que las otras combinaciones. Pero también lo que nos va a servir estos aportes es para pensar, bueno, desde dónde partimos hacia el desarrollo cognitivo de las personas. Y ahora vamos a ir desarrollando estas cuestiones, ¿sí? Los temas que vamos a estar viendo en el día de hoy tienen que ver con teorías del aprendizaje, como les decía, y vamos a ver dos grandes teorías, dos grandes corrientes. Por un lado, el conductismo, con sus principales referentes que han planteado el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento operante van a ver que tiene mucho más que ver con la educación, a partir de los aportes, por ejemplo, de Skinner o Todornique, que nos han servido para pensar, bueno, aquellos inicios de la educación a principios del siglo XX. Y después, a partir de los aportes del constructivismo, vamos a recuperar a dos de sus principales pensadores, psicólogos, que han hecho distintos aportes, que tienen que ver con Vygotsky en Rusia y Piaget en Francia. Algo que vamos a aclarar, que es importante, para diferenciarlo del aporte que hace Ausubel en relación al aprendizaje significativo. Los psicólogos anteriores, si bien Vygotsky ha planteado cuestiones vinculadas a la escuela, mayoritariamente pensaron en un mundo vinculado al desarrollo cognitivo de cada sujeto en términos psicológicos. Es decir, no pensaron el dispositivo escolar. Entonces, los aportes los tenemos que tomar con cuidado a ver cómo lo trasladamos. Y se van a encontrar con que hay varios ejemplos de cada una de estas corrientes y vamos a estar cerrando con aprendizaje significativo. Así que vamos a empezar con las preguntas que dispara las definiciones que van a sostener las corrientes de las teorías de aprendizaje. Las preguntas que vamos a tratar de abordar aquí son: ¿qué es el aprendizaje? Es decir, ¿qué entiende por aprendizaje cada una de estas corrientes? ¿Cuándo y cómo se da el aprendizaje? ¿Qué hace falta para que se desarrolle? ¿Y qué rol toma aquella persona que está aprendiendo? Prioritariamente nos vamos a centrar en quien aprende, pero también van a ver que con el constructivismo tenemos que entender y precisar cuáles son las funciones que puede llegar a desarrollar quien esté enseñando. Vamos por el conductismo. El conductismo hay dos grandes corrientes de acuerdo al tipo de condicionamiento que se va a sostener. Acá vamos a ir viendo las diferencias entre cada una de estas dos posturas, entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. La cuestión que plantea el condicionamiento clásico es que el aprendizaje es involuntario, ¿sí? Entonces va a asociar, está la famosa frase estímulo-respuesta. La idea del condicionamiento clásico es asociar distintos tipos de estímulos, ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de estímulos, y se genera una respuesta prácticamente involuntaria.
Pero en el caso del condicionamiento operante hay acciones y ahora vamos a ver que el sujeto tiene un rol que controla la conducta y actúa de esta manera sobre su entorno. Entonces puede ejercer mayor conciencia y dinámica, mayor interacción con aquellos tipos de estímulos que se le van presentando. O respuestas también, va reflexionando en torno al tipo de dinámica que se genera entre el ambiente y el sujeto. En cambio, en el condicionamiento clásico estamos pensando en un sujeto pasivo, ¿sí? O sea, que reproduce, no le queda otra que responder automáticamente, inconscientemente, porque no ha desarrollado esa capacidad de reflexión crítica, por ejemplo. En el condicionamiento clásico, el aprendizaje se va a reforzar mediante el estímulo, es decir, estímulos del entorno, y en cambio, en el caso del condicionamiento operante, van a ver que se refuerza mediante las distintas conductas y se va a asociar el desarrollo de nuevas conductas con aprendizaje. Y por último, la conducta en función de los acontecimientos precedentes es lo que va a definir el tipo de aprendizaje que pensamos en el condicionamiento clásico. Pero en el condicionamiento operante, la conducta o el aprendizaje es en función de sus consecuencias. Entonces, en el condicionamiento operante el sujeto piensa cuáles son las posibles consecuencias y en función de eso, si son más favorables o más desfavorables, es que va a actuar. Y va a elegir una o la va a repetir más veces, a diferencia de la otra si considera que las consecuencias pueden ser negativas. Vamos a recorrer paso por paso de los planteos en cada una de las corrientes. El condicionamiento clásico plantea una cuestión de un estímulo incondicionado, es decir, un estímulo que no está influenciado por algo en particular. Bien, por ejemplo, supongamos que conocemos a la persona que nos gusta, ¿sí? Entonces, esa persona que nos gusta, cuando la vemos, que ese podría ser el estímulo, que es involuntario, la vemos y quizás se nos acelera el ritmo cardíaco. Esa es la respuesta incondicionada. Entonces, a un estímulo incondicionado, involuntario, se da una respuesta que es incondicionada, automática. Ahora, puede existir otro tipo de estímulo, que puede ser un estímulo neutro. Bien, en el otro no lo podíamos controlar. En este caso, un estímulo neutro podríamos pensar, por ejemplo, en una canción, ¿sí? Resulta que escuchamos una canción, cualquiera, X, no importa. Y eso no nos genera nada, entonces no hay ningún tipo de respuesta. Pero ¿qué pasa si nosotros esa canción la escuchamos con la persona que nos gusta? Ahí la cosa cambia. Entonces ahora lo que se genera es una combinación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado y ahí volvemos a tener una respuesta incondicionada, pero que esa respuesta incondicionada se va a convertir y va a cambiar. Porque al estar combinados ya dejamos de pensar en estímulos incondicionados o neutros, sino pensamos en un estímulo condicionado. Y la respuesta, por lo tanto, va a estar condicionada por ese estímulo. Pensemos lo siguiente, estamos hablando de esta persona que nos gusta y que cuando estábamos con esa persona escuchamos una canción. Entonces hacemos esa asociación en nuestra cabeza. Automáticamente, la próxima vez que escuchemos esa canción, que antes era un estímulo neutro, va a ser condicionado, porque la vamos a asociar con la persona. Y ahí nuestra respuesta va a estar condicionada justamente por ese estímulo que va a tener otro sentido. Esa respuesta condicionada es la forma de aprender. Es la forma de aprender que piensa el conductismo clásico, ¿sí? Este conductismo de condicionamiento clásico, bueno, hay que revisarlo en un contexto muy particular que está pensando en una situación de aprendizaje prácticamente en forma automática, no racionalizada, no reflexionada. Ahora, el conductismo operante plantea una situación a través de los aportes de Skinner, por ejemplo, planteaba una idea un poco más compleja. Lo que él planteaba era que todo estímulo va a generar una respuesta. Bien, esa respuesta es la conducta. Bien, ahí tenemos estímulo-respuesta de vuelta, ese esquema. Pero lo complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque va a decir que toda respuesta, toda conducta, al llevarla a cabo, va a tener una consecuencia, ¿sí? Pero esa consecuencia no necesariamente es única. Podemos tener una consecuencia que sea positiva, digamos, más favorable, o una consecuencia que pueda llegar a ser negativa, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que la consecuencia puede llegar a ser positiva,
vamos a reforzar eso a través de distintos tipos de refuerzos, vamos a reforzar esa conducta y vamos a generar las condiciones para que esa conducta se repita. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de que esa conducta no es la esperada o puede ya ser desagradable, desfavorable, bueno, vamos a tratar de no repetirla. Así que si desde afuera nos damos cuenta de que otra persona está tomando una actitud y necesitamos incentivar que cambie de esa actitud porque nos damos cuenta de que va a ser perjudicial para esa persona, bueno, hacemos refuerzos. Esos refuerzos lo que van a incentivar es generar mayores probabilidades para que se reitere esa conducta. Entonces, por ejemplo, les damos premios. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien tiene hijos o hijas y no sabemos si está prestando atención en clase, entonces le decimos, mira, si vos aprobás todas las materias, bueno, te vamos a regalar un celular. ¿Bien? Entonces lo que estamos reforzando es una actitud positiva. Acá lo que plantea en el último cuadrito es, si nosotros queremos hacer refuerzos positivos, es darle algo agradable, un celular. Ahora, si nosotros queremos reforzar a la inversa, para que deje de hacer eso porque está mal y empiece a hacer algo que está bien, hacemos refuerzos negativos. Entonces le quitamos algo que es desagradable. Supongamos que, se está portando mal, entonces como se está portando mal, viene lavando los platos. Bueno, si vos te empezás a portar bien a partir de ahora, dejás de lavar los platos. Ahí le quitamos ese refuerzo, en realidad ese estímulo que era negativo para que cambie la conducta. Invertimos la relación. En el caso del castigo, pasa al revés. Vamos a utilizar el castigo para disminuir la aparición de las conductas. Entonces es a la inversa. Si nosotros queremos castigar positivamente a alguien, parece contradictorio, pero así es, queremos castigar positivamente a alguien para que deje de hacerlo, bueno, le vamos a dar algo que sea desagradable para esa persona. Bueno, no te portaste bien, te quedas sin postre. ¿Sí? Ahora, a la inversa, si nosotros queremos estimular a la inversa a través de un castigo que le haga un castigo negativo, le vamos a quitar algo agradable. O sea, el estímulo, la acción que nosotros vamos a hacer mediante un refuerzo negativo va a ser sacarle algo que le gusta. No estás estudiando, no estás cumpliendo con la tarea, te saco el celular. ¿Sí? Esos son algunos de los ejemplos que está planteando el conductismo operante. Ahora vamos a ver un capítulo de una serie norteamericana, se llama The Big Bang Theory. La idea es que puedan ver cómo, de un modo gracioso, juegan con esta cuestión del condicionamiento operante y con los refuerzos positivos y negativos para incentivar que se reiteren ciertas actitudes o un castigo para evitar que se sigan dando ese tipo de actitudes y de conductas. What's this cartoon called again? Oshikuru Demon Samurai. And it's not a cartoon, it's anime. Anime. You know, I knew a girl in high school named Anime. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. You'll never guess who they got to replace you at work. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? No, Sheldon,
You can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. There's just no pleasing you, is there, Leonard? You weren't happy with my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. I'm just tweaking her personality, just sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes, you're forbidden. Bad, Leonard. Bueno, como habrán podido notar, los aportes del conductismo en esta rama del conductismo a través del condicionamiento operante son formas que en la escuela las hemos atravesado, ¿sí? Las orejas de burro, quizás son experiencias de generaciones anteriores nuestras, pero siguen estando un poco vigentes, ¿no? O sea, esa idea del castigo. Al niño que le va mal, le golpeaban en la punta de los dedos o los hacían sentar de rodillas sobre granos o los ponían en un rincón en penitencia, les ponían las orejas de burro. Ahora, si les iba bien, les ponían sellitos de colores, alguna estrellita. Las notas, por ejemplo, a veces se utilizan como castigo o como refuerzo. Yo conozco de experiencias en las que premian, hoy en día son experiencias actuales, que premian a los chicos por contestar bien y a partir de una acumulación de buenas respuestas alcanzan a un premio mayor, ¿sí? O sea, fíjense cómo esto está en la base de cuestiones que hoy tienen que ver con la meritocracia, el esfuerzo individual y que eso garantiza premios, recompensas futuras. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre un refuerzo que pretende una mayor repetición de buenas conductas y un castigo para tratar de eliminar esas conductas negativas, ¿sí? Estos ejemplos los tenemos cotidianamente y también se los van a encontrar en distintos programas de televisión y programas para peques también hay muchos ejemplos. Ahora vamos a pasar al constructivismo. El constructivismo yo les decía que tiene dos grandes corrientes, un aporte de la psicogenética que ha sido Jean Piaget. Él ha propuesto la teoría del desarrollo cognoscitivo. A veces habla de teoría del desarrollo cognitivo. Pasa que entre cognitivo y cognoscitivo, bueno, es medio compleja ahí la definición, pero lo correcto es hablar de desarrollo cognoscitivo. Y hace una serie de aportes. Él estudió durante más de 50 años, tuvo una trayectoria larguísima a lo largo del siglo XX, con una serie de aportes que ha ido progresando. Quizás el más conocido es uno de los que les voy a comentar, que tiene que ver con los estadios o las etapas del desarrollo del niño. Pero los aportes han sido mucho más interesantes y nos han servido para pensar la educación en varios aspectos. El problema es cuando trasladamos a Piaget a la escuela, como si fuese una especie de educación piagetiana. Bueno, eso no existe, sino que trabajaba en el desarrollo individual del niño, que no es en el contexto escolar, ¿bien? Y mucho menos es en el contexto televisivo. Pero la idea del constructivismo, de pensar la cuestión, uno de los principales puntos es la génesis del desarrollo cognoscitivo. Por eso habla de psicogenética, no de la genética de la sangre y del ADN, sino la génesis, es decir, cómo construimos nosotros conocimiento. Y esa es una pregunta súper interesante, no sé si alguna vez ustedes se la han hecho. ¿Cómo construyen ustedes el conocimiento? ¿Cómo un niño o niña de 3, 4, 5 años construye conocimiento? Bueno, los aportes de Piaget nos permitieron pensar cómo va desarrollando esa capacidad de construir el conocimiento a partir de la experiencia con el entorno. Acá tenemos uno de los aportes que tiene que ver con 4 estadios de maduración cognitiva. Él lo que plantea es que el desarrollo del niño, el desarrollo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, o cognoscitivo, como yo decía, ese desarrollo, esa maduración es espontánea. ¿Bien?
Tenemos estas 4 etapas o estadios, que es el estadio sensorio-motriz, el estadio preoperacional, el estadio de las operaciones concretas, hasta las operaciones formales o abstractas. ¿Sí? No nos vamos a meter en esto porque no me parece que sea lo más importante en esto. E incluso se ha utilizado esto, se han mal utilizado estos aportes para pensar cuando un niño o una niña no da en la talla que tiene que dar, entonces empieza a hablar de atraso, retraso madurativo y esas cuestiones. Sirve de referencia, pero no hay que tomarlo taxativamente, no hay que tomarlo en forma literal. Lo interesante, uno de los aportes muy interesantes que tiene el constructivismo es pensar el término de que las personas que aprenden, niños, niñas, adolescentes, adultos, son sujetos activos y aprenden a partir de la interacción con el medio ambiente o el medio social, con el entorno. Yo, a partir de la interacción con distintos objetos, con otras personas, voy aprendiendo. Así que lo que yo voy haciendo es construir hipótesis parciales. Lógicamente, no nazco con un conocimiento específico, no nazco con un saber, con un concepto, lo voy construyendo progresivamente. El niño tiene estructuras mentales o esquemas mentales de conocimiento y esas estructuras se van complejizando en la mente del sujeto, ¿sí? A medida que yo voy planteando hipótesis, entonces, por ejemplo, digo, mira, ahí hay una llama de una vela, ¿bien? Entonces, yo no entiendo que esa llama de la vela emite calor. Entonces, quizás lo toco. Bien, y a partir de esa interacción empiezo a darme cuenta de que lo que estoy viendo luminoso ahí tiene un calor que me hace quemar y me hace doler. Bueno, entonces, a partir de eso yo voy actualizando. Entonces, la siguiente vez que yo vea una llama similar a la de la vela, voy a tener una hipótesis previa, este conocimiento previo de haber asociado a la vela con el calor y el quemarme y lastimarme, entonces voy a ser más cauteloso al momento de tocar otro tipo de llama, por ejemplo, un encendedor, ¿sí? Bueno, acá es un ejemplo bien sencillo. Cuando empezamos a construir un concepto es un poco más complejo. Pero progresivamente vamos haciendo cada vez más complejas nuestras estructuras mentales y nos vamos preparando mejor para lo que sigue. Lo que plantea Piaget, que es una diferencia con respecto a Vygotsky, que vamos a ver después, es que no se puede acelerar el aprendizaje. Perdón, ahí está mal. En realidad no se puede acelerar el desarrollo. ¿Qué quiere decir con que no se puede acelerar el desarrollo? Quiere decir que por más de que yo siente al niño a aprender un montón, el desarrollo va a ser espontáneo. El desarrollo va a depender de su etapa evolutiva, esas 4 etapas que veíamos recién. Así que, por eso Piaget, por ejemplo, no sirve necesariamente para trasladarlo a la escuela así lineal, porque lo que plantea en términos de situaciones de aprendizaje, va a decir él, si nosotros, por ejemplo, armamos una situación planificada para que un niño o una niña aprenda a utilizar una tijera, yo lo que voy a hacer es, no se lo puedo enseñar en cualquier etapa evolutiva. Voy a tener que esperar a la etapa correcta en la que esta persona, en que este niño se encuentre. Pero una vez que ya se apropió de las características de esa etapa, si yo organizo actividades de aprendizaje, voy a lograr mejorar, voy a lograr profundizar, pero porque ya él mismo ya desarrolló. Estos son lo que se llama las invariantes funcionales de las estructuras cognitivas. Complicado, sí. Pero lo que dice es, yo les decía, tenemos las estructuras, los esquemas mentales, bien en nuestra mente. ¿Cómo aprendemos? Bueno, aprendemos a partir de asimilar información en función de la interacción con el entorno. Esa información nueva puede ser distinta a lo que nosotros ya tenemos. Decíamos a hipótesis parciales. Entonces, eso yo percibo. Bien, yo interactúo sensorialmente a través de los sentidos con ese entorno. Esa información me llega a mí, la incorporo. Pero puede darse que esa información sea del mismo nivel de complejidad que la que yo ya dispongo, ¿sí? Entonces va a ser sencillo, no va a cambiar nada, no está contradiciendo lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿qué pasa si esa información es más compleja o es distinta con respecto a lo que yo ya tenía? Esa pregunta la dejamos para un ratito. Y quiero cerrar entonces con la cuestión de cómo podemos pensar la enseñanza a partir de los aportes de Piaget. Piaget aporta la idea de conflicto cognitivo, de desfasaje óptimo, los esquemas de conocimiento que ya sabíamos y los saberes previos. Entonces,
El aprendizaje está provocado por la experiencia, ¿sí? Mismo, el desarrollo va a orientar el aprendizaje, que era lo que charlábamos hace un ratito, pero no quiero que se queden con eso. Quiero que se concentren en la cuestión del conflicto cognitivo y el desfasaje óptimo. ¿Qué es lo que plantea esto? Si yo le propongo a un estudiante, a un niño o niña que tiene 6 años, un ejercicio de matemática pensado para personas de secundaria, lo más probable es que no entienda nada y no lo pueda resolver. El conflicto cognitivo va a ser tan elevado y tan complejo que no lo va a poder resolver, ¿sí? En cambio, si yo pienso un ejercicio de matemática que está cercano a su estadio de maduración evolutiva, a su estadio, por ejemplo, de operaciones concretas, que pueda llegar a desarrollar, a resolverlo en esa instancia, es decir, no de una complejidad muy abstracta, sino cercano a su estadio, bueno, es probable que se sienta desafiado y atraído para resolverlo, ¿sí? Por eso es que los contenidos televisivos se segmentan en función de las edades. Con la televisión, como es una emisión masiva, yo no puedo discriminar quién lo va a terminar viendo, ¿sí? Pero lo más probable es que ustedes no se entretengan con un programa de Discovery Kids, por ejemplo, o Kids TV. Pero si yo les propongo un programa educativo en Canal Encuentro o en Discovery Channel, seguramente sí. ¿Por qué? Porque el desfasaje que yo le planteo tiene que ver con la capacidad de ustedes. El conflicto cognitivo que va a proponer esos contenidos con los nuevos conocimientos va más en función de lo que les pasa a ustedes. Y ahora sí quiero llegar a esta cuestión. Piensen que nosotros tenemos un equilibrio en nuestra estructura cognoscitiva, ¿sí? Tenemos un equilibrio. Hoy estamos bien, no tenemos ningún conocimiento nuevo. Pero resulta que ahora me están escuchando a mí hablar sobre constructivismo. Quizás era un concepto que habían escuchado, no tenían mucha idea, no sabían bien qué proponía Piaget. O tenían una idea que iba por otro lado. Y ahora resulta que yo les estoy planteando que, además de los estadios, Piaget desarrolló teorías mucho más interesantes, como esta. Bueno, para ustedes es nuevo. Así que ustedes van a asimilar esa novedad, la van a recibir. Y resulta que como los conocimientos que ustedes ya tenían, esos saberes previos, son de un menor estadio de complejidad con respecto a esto que yo les estoy proponiendo, bueno, eso va a generar un conflicto epistemológico, conflicto de conocimientos, ¿sí? Entonces yo voy a generar un choque entre lo que ustedes saben y esto nuevo que yo les estoy planteando. Pero lo que yo estoy tratando de plantearles no es lo que puede llegar a explicar un psicólogo en un congreso de psicología, ¿bien? Yo estoy planteándoles un desfasaje que vaya en función de lo que a ustedes les puede llegar a servir, ¿sí? Así que ese conflicto empieza a plantear una demanda a la estructura cognoscitiva de ustedes y dice, che, miren, tengo un problema porque yo sabía esto y me están planteando esto nuevo, que es distinto. Bueno, vamos a tratar a ver cómo hacemos para adaptarnos nosotros, estamos hablando de las estructuras cognoscitivas, vamos a ver cómo hacemos para adaptarnos y poder incorporar eso nuevo y complejizar lo que nosotros ya sabíamos. Si hace falta cambiar algo, lo cambiamos también. Así que ahí tenemos el tema de la compensación y la autorregulación interna. Las estructuras cognoscitivas como que más o menos se ordenan y ese proceso llega después a un dominio y a una adaptación de esto nuevo. Entonces acomodamos las estructuras. Nuestras estructuras se acomodan en función de esto nuevo que yo les estoy proponiendo. Y ahí de vuelta, como resultado, es un nuevo equilibrio, ¿sí? Eso quiere decir que yo aprendí. Ese es el ejercicio, el circuito que me parece muy interesante porque lo que va a proponer claramente Piaget es que tenemos que trabajar con los saberes previos de las personas. Yo no puedo plantearle algo muy complejo y de la nada a un niño o niña de nivel inicial, por ejemplo, o nivel primario. Vamos a tratar de pensarlo en función de aquello que ya viene aprendiendo. Recuerden que hablábamos del currículum prescripto. El currículum prescripto tiene esta característica. Trata de hacerlo en forma progresiva de complejidad, pero a su vez también en una lógica espiralada. ¿Por qué? Porque a partir de un nuevo aprendizaje retoma los anteriores y retoma nuevos y así avanza en forma continua, progresiva, pero recuperando aquello que ya han aprendido. Bien,
Hasta acá tenemos los aportes de Piaget. Vamos a ir a los aportes de Lev Vygotsky. Los desarrolló en Rusia. Lamentablemente murió joven, no pudo desarrollar buena parte de sus teorías psicológicas, pero en el marco del constructivismo, y piensen ustedes que escribió en el contexto de la Revolución Rusa, del gobierno comunista, en ese contexto fue bastante revolucionario también sus aportes, porque generó un proceso de persecución, de censura, y tomó mucho tiempo hasta que Brunner, recién después en la década del 50 y del 60, recuperó y tradujo los aportes de Vygotsky, y eso permitió hacer una revisión, y hoy nos damos cuenta de que es fundamental. Y es fundamental también para pensar la televisión educativa. Tenemos entonces lo que él va a llamar la teoría sociohistórica del desarrollo subjetivo. Todos estos nombres técnicos no es lo que me interesa con los que se queden. Lo que me interesa que se queden es los principales aportes que han hecho para entender cómo aprenden las personas, cómo aprendemos. Bueno, lo que es claro en Vygotsky es que el aprendizaje es social y cultural. Y el habla, el lenguaje social, el que podemos intercambiar o el que aprendemos de nuestros padres y de nuestras madres, es fundamental. ¿Por qué? Porque él sostiene que nosotros vamos a aprender en la cultura, insertos en una cultura. Nosotros llegamos al mundo y esa cultura ya está organizada. Nosotros no es que llegamos a la luna y donde no hay nada. ¿Bien? Nosotros llegamos a una familia que ya se han incorporado, ya se han apropiado de pautas culturales. ¿Sí? O sea, no es lo mismo nacer en una familia argentina que nacer en una familia hindú. ¿Sí? Llegamos al mundo con todo un contexto cultural, social, ya organizado y estructurado. Y eso es lo que va, en esa interacción con ese entorno cultural, es que va a movilizar procesos y va a motorizar el desarrollo. ¿Sí? Bueno, él va a decir que hay dos grandes líneas de desarrollo. Una es el desarrollo natural. ¿Qué quiere decir? Son lo que llama los procesos psicológicos elementales. Este desarrollo natural también se ve en otros mamíferos superiores, ¿bien? Por ejemplo, los monos. ¿Qué podemos aprender parecido a los monos? Que en realidad es espontáneo, no está influenciado por un aprendizaje determinado. Es la motivación, la atención, la memoria. Eso se desarrolla naturalmente. ¿Sí? Ahora, hay un desarrollo que es cultural, por eso va a decirle procesos psicológicos superiores. Los otros son elementales y estos son superiores. Y tenemos los que son rudimentarios, que tienen que ver, por ejemplo, con el habla. Yo, para hablar la lengua castellana en Argentina, no es que alguien me entrenó o me enseñó cómo hablar. Yo fui aprendiendo de escuchar, de repetir, que me iban corrigiendo y fui aprendiendo. Distinto es un proceso psicológico superior avanzado. En ese caso sí es necesario una instancia de formación específica, planificada y dedicada. Entonces, si el rudimentario era el habla, el avanzado es la lengua. Y es la lengua que tiene que ver con la alfabetización del texto escrito, saber escribir y leer. Para eso sí necesito que alguien me enseñe, que se siente a mi lado y que me vaya explicando la diferencia entre letras, palabras, sonidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí tenemos como los dos grandes procesos. Lógicamente nos vamos a quedar con el desarrollo cultural, es decir, los procesos psicológicos superiores avanzados. Pero también podemos llegar a trabajar sobre los rudimentarios. Prefiero que nos quedemos con la parte más compleja. El otro gran aporte en el marco de estos procesos psicológicos superiores es lo que él llama una ley de doble formación. Él lo que dice es, ¿cómo aprendemos? Piaget decía que el desarrollo es espontáneo. Vygotsky va a decir que no es espontáneo. Está bien, yo interactúo con el ambiente, pero en realidad estoy interactuando con un ambiente social y cultural que ya está organizado. Así que en esas interacciones que yo tengo con el entorno, las voy transformando en una autorregulación. Vamos de a poco. Primero, tengo una interacción interpsicológica. ¿Qué quiere decir? Yo, Juan, interactúo con otras personas de mi entorno. Con mi papá, mi mamá, mis hermanos, primos, amigos. ¿Sí? Yo voy interactuando con ellos. Y claro, eso me va condicionando a mí, porque yo voy viendo que ellos ya saben hablar una lengua que yo no.
Y entonces me empiezo a apropiar ciertas costumbres, ciertas maneras, ciertas formas de manejarme en distintos ámbitos. Bueno, eso lo voy viendo en función del entorno. Pero a la vez, internamente, también me pasan cosas. Hay cosas que me cambian. Entonces él lo que dice es que se da, aparte de eso, interpsicológicamente, se da intrapsicológicamente, internamente. Y ahí está la autorregulación. Yo me empiezo a socializar. Cuando hablo de socializar, me refiero a insertarme en una sociedad que ya está organizada con costumbres, por ejemplo, con ciertas pautas. A partir de apropiarme aquello que está afuera, lo hago propio, lo internalizo. Así que acá lo que planteo abajo es una apropiación cultural. Progresivamente voy dominando ciertas pautas culturales, ciertos instrumentos, como por ejemplo la lengua, ¿bien? Los voy apropiando y voy ganando en autonomía. A medida que gano en autonomía, ya empiezo a poder escribir mi nombre. Y después de escribir mi nombre, puedo escribir el nombre de mis hermanos y mis hermanas. Y después empiezo a escribir oraciones, ¿sí? Así que, y también voy identificando palabras. Al principio son pocas o ciertas letras y después empiezo a identificar en distintos soportes escritos varias palabras. Bueno, fíjense cómo el dominio cada vez es mayor a partir de ver, de interactuar con el entorno. Acá lo que hice más o menos es un dibujito para que se entienda esta cuestión de articular lo intrapsicológico, interno, con lo interpsicológico y orientarme hacia dominar cada vez más esas pautas, esas herramientas, esos instrumentos culturales y ganar en autonomía para poder insertarme mejor en la sociedad en la que yo me manejo. ¿A qué voy con esto? Yo decía la diferencia entre nacer en Argentina y nacer en India, ¿sí? Allá utilizan otra forma de escribir, otro alfabeto, otros textos, otra lengua. Bueno, lógicamente allá aprendería de una manera distinta a la que aprendo acá. Acá, por ejemplo, las vacas, con las vacas se hacen asado y allá las vacas son sagradas. Entonces imagínense si yo quiero hacer un asado con una vaca en India. Claramente estaría redescontextualizado en el marco cultural de esas cosmovisiones. Y el último punto tiene que ver con otro concepto más, que este me parece que es uno de los fundamentales para pensar cómo podemos enseñarle a otra persona. Y esto, lo que hizo Vygotsky fue ponerle nombre a lo que nos ha pasado a nosotros en muchas instancias de la vida. Le llama zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa la zona de desarrollo próximo? Estamos hablando de vuelta del desarrollo subjetivo, ¿sí? Entonces, como enseñantes, como profesores, como padre, madre, amigo, que quiere enseñarle a otra persona, supongamos que quieren aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Pero resulta que ustedes por sí mismos no pueden andar en bicicleta. Así que yo me doy cuenta, como experto en andar en bicicleta, que ustedes por su propia cuenta no logran hacer más de 2 pedaleadas sin caerse. Ya después de la tercera pedaleada se caen. Bien, perfecto. Entonces yo ya identifiqué la capacidad que tienen hoy, cuáles son sus limitaciones y posibilidades, y mi intención es ver cuál es el desarrollo potencial. El desarrollo potencial es que ustedes aprendan a andar en bicicleta y no necesiten de mi ayuda. Pero para llegar a ese punto los tengo que ir acompañando. Entonces es un proceso guiado. Y hay otro autor que se llama Brunner que empezó a hablar de andamiaje. Entonces, como si les pusiésemos, como si fuese una obra de construcción, acá yo tengo el ejemplo, como si fuese una obra de construcción, yo al principio quizás les voy a poner rueditas a la bicicleta. Entonces, ustedes van a empezar a ganar confianza y a pedalear. Bien, ya no van a tener el miedo de caerse después de la segunda pedaleada y van a ganar confianza. Una vez que hayan ganado confianza y hayan entendido cómo es esa dinámica de las 2 rueditas, les voy a sacar una ruedita. Entonces van a seguir con una sola y bueno, capaz cada tanto se van a caer hacia ese lado que no tienen apoyo. Hasta que entiendan que, bueno, tienen que tratar de mantener el equilibrio hacia el otro lado. Cuando se acostumbraron a eso, termino de sacarle la otra ruedita. Lógicamente al principio se van a caer, ¿sí? Les va a costar o van a tener miedo. Bueno, entonces hago lo que hacen en la foto. Los empiezo a acompañar un poco hasta que después se sueltan.
finalmente ganan en autonomía y eso que antes no podían hacer por su cuenta, lo empiezan a hacer. Bueno, ese es el ejercicio de andamiaje, de acompañar a alguien que pretendemos que aprenda algo. Partimos de lo que él ya sabe y vamos acompañándolo, orientándolo, guiándolo en su proceso de aprendizaje. Esto con el conductismo no existe, porque el conductismo, volvemos a que es un estímulo y genera una respuesta y determinadas consecuencias, ¿sí? Esa dinámica acá no sucede, porque acá jugamos, nosotros interactuamos con lo que sabe y con lo que va ganando o va apropiándose gradualmente. Vamos a hacer un breve repasito para que se entiendan las semejanzas y diferencias entre Vygotsky y Piaget. Vamos con las semejanzas. Bueno, hablamos de que son constructivistas, o sea que lo que le va a interesar es la generación de conocimiento a partir de los saberes previos que ya tiene la persona. La persona no llega al mundo vacío. El conductismo hablaba de tabula rasa. Tabula rasa para decir no tiene conocimiento, por lo tanto nosotros lo tenemos que llenar de conocimiento. Los constructivistas dicen que no. Cuando me llega un nene a la escuela, el nene ya tiene experiencias con su entorno, en su casa, en el patio, en la calle. Bueno, esas experiencias son nuestros puntos de partida. El ambiente con el que va a interactuar y va a potenciar el desarrollo cognitivo es fundamental. En el caso de Piaget es el ambiente físico, el medio ambiente, y en el caso de Vygotsky es el ambiente social y cultural. El aprendizaje se da por un conflicto cognitivo con el ambiente al momento de resolver un problema. Nosotros le planteamos un conflicto cognitivo que tenga un desfasaje adecuado a esa persona, ¿sí? Imagínense si a ese chico que estábamos enseñándole a andar en bicicleta, lo llevamos arriba desde el cañadón y lo soltamos ahí para que aprenda. Y se va a hacer torta. Entonces no conviene utilizar eso. Es demasiado complejo para su capacidad. Hay que pensar en ese desfasaje óptimo. El sujeto que aprende es activo, interactúa, ¿bien? Parte de un saber previo y va modificando sus estructuras cognitivas. Y por último, algo que es fundamental, por eso el tema de la estimulación temprana, tiene que ver con que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo cognitivo. ¿Bien? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, no es lo mismo un pibe que crece con hambre, que crece con frío y una mala salud, a un pibe que tiene la posibilidad de contar con una casa, una cama, calefacción, comida, obra social. Eso condiciona el aprendizaje, condiciona el desarrollo cognitivo. ¿Bien? Ni que hablar si es acompañado activamente por otros adultos. Ahora, las diferencias son un poco más sutiles, sirve para distinguirlos, no quiero que se queden con esto, pero sí para ver por dónde va Piaget y por dónde va Vygotsky. La inteligencia, como el desarrollo en Piaget es espontáneo, se va a guiar, va a estar condicionada la inteligencia por factores biológicos. Pero en el caso de Vygotsky, de la teoría sociohistórica, los factores son socioculturales, ese entorno con el que interactúa la persona. El desarrollo en Piaget es espontáneo, natural y lineal, atraviesa esos estadios. Entonces, él considera que llega hasta una instancia en que ya alcanzó el estadio formal y que logra manejarse con total autonomía, por lo tanto, llega más o menos hasta la adolescencia. En el caso de Vygotsky, seguía a partir de lo que es el organizador cultural, en realidad la cultura y la sociedad ya organizada con la cual vamos a interactuar. Y no es lineal, tiene sobresaltos, tiene altibajos, va y viene, cambia, es espiralado y no tiene un tope de desarrollo como planteaba Piaget. El proceso de desarrollo, como es en Piaget, es interno e individual, ¿sí? O sea, se concentra individualmente en cada uno de los sujetos. Pero en el caso de Vygotsky, recuerden, era interpsicológico, o sea, social, yo interactúo con los otros, y a su vez individual, intrapsicológico. Digamos, interactúo internamente con lo que yo ya sé. Las etapas, decíamos que uno tiene estadios que son universales y otro no tiene etapas. Vygotsky no va a hablar de etapas. Y el lenguaje, acá hay otra diferencia. En Piaget no es tan importante, digamos que forma parte del desarrollo, pero en el caso de Vygotsky es fundamental. El diálogo, la interacción, el aprendizaje de la lengua y del habla son herramientas fundamentales para el aprendizaje y para el desarrollo.
Hasta acá vimos las diferencias entre Vygotsky y Piaget y sus semejanzas, pero me interesa que nos quedemos con la idea del constructivismo. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de una escena que se llama Con aire de triunfar, de un profesor que es boliviano y que termina en Miami, profesor de matemática, dando clases en una escuela periférica, o sea, una escuela con sectores vulnerables de pibes que no tenían ni ganas de saber nada con matemática. Bueno, resulta, no les quiero contar el final, la película es sumamente interesante, pero acá plantea la cuestión de cómo hacemos para pasar del conductismo al constructivismo. Oigan, Kimo sabe todo, el hombre lo sabe todo. Órale, Kimo sabe. ¡Órale! ¿De acuerdo? Los paréntesis son multiplicar. Siempre que los vean, multipliquen. Negativo multiplicado por negativo igual a positivo. Negativo multiplicado por negativo igual a positivo. Repita, negativo por negativo igual a positivo. Repítalo. Negativo por negativo igual a positivo. Otra vez. Negativo por negativo igual a positivo. Negativo por negativo da positivo. No los oigo. Negativo por negativo igual a positivo. Más alto. Negativo por negativo igual a positivo. Más alto. Negativo por negativo igual a positivo. ¿Por qué? Bien, como habrán podido notar, esta cuestión de hacer reflexionar al otro, hacer pensar por qué, los fundamentos, a partir de lo que sabe. ¿A qué están acostumbrados ustedes en la escuela? Nos han acostumbrado a que la manera de aprender es memorística. O sea, la repetición, repetimos y como repetimos, o se golpea en la frente, y aprendemos, ¿viste? Bueno, no se aprende así. No es la mejor manera de aprender. A ver, yo si me lo aprendo de memoria, ¿voy a poder responder bien una pregunta? Sí, seguramente. Menos por menos es más. 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 Cuando me pregunten en la prueba, menos por menos, más. Bien. Ahora, cuando yo le quiera explicar a otra persona por qué, no tengo ni idea. Esa es la diferencia en la reflexión que promueve el constructivismo a partir de los saberes previos con un nuevo saber, que permita revisar aquello que nosotros sabemos y ponerlo en duda, ¿sí? En el otro caso, en el conductismo, el ejercicio es repetir. Bien, y si respondo bien, me dan un premio. Y si respondo mal, me castigan. Ahora vamos a pasar al último fragmento de esta clase, que va a retomar los aportes del constructivismo, que es David Ausubel. David Ausubel vino después de estos aportes y nos sirve para pensar específicamente en el mundo educativo, ¿sí? Especialmente también en la televisión educativa. Seguramente hayan escuchado hablar de aprendizaje significativo. Y repetimos, bueno, esto no es significativo, a ver alguna cuestión significativa que yo haya aprendido. Es un concepto que aportó Ausubel. Pero antes de llegar a eso, me interesa que pensemos que él va a analizar en el mundo escolar dos formas de aprender. Una puede ser por recepción. ¿Qué quiere decir? Que el profesor o la profesora exponen un tema, presentan un material sobre algo que para ustedes es nuevo, no sé, la célula. ¿Bien? Entonces yo les presento qué características tiene la célula, qué partes tiene la célula, etcétera, etcétera. Les presento, trato de organizarles el material, algún mapa conceptual para ver cuáles son los conceptos más importantes, cuáles son las relaciones en cada uno de los elementos, las funciones, los procesos. Perfecto. La otra manera que nosotros tenemos es por descubrimiento, ¿sí? Si ya no es por la recepción, puede ser por descubrimiento, ya es una cuestión de interés personal. Entonces yo puedo actuar como si fuese un científico. Entonces voy experimentando, voy averiguando, voy equivocándome por ensayo y error y me voy acercando a los problemas. Un profe me plantea un problema y trato de resolverlo. Intento, pifio. Pruebo de otra manera, vuelvo a pifiar. Y hasta que entiendo más o menos cómo funciona, por ejemplo, no sé, supongamos la refracción de la luz. Cuando logro comprender por qué se quiebra el lapicito adentro de un vaso con agua, ahí aprendí por descubrimiento, por ensayo y error. En el caso de descubrimiento es muy necesaria la presencia de un experto en el tema, porque si no, ¿cómo sé que estoy aprendiendo correctamente? Pero lo que va a decir Ausubel es, más allá de que aprendamos por recepción o por descubrimiento, ese aprendizaje puede ser significativo o no ser significativo. Siempre tenemos que tratar de tender
a un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje significativo se internaliza en la persona, el estudiante, quien aprende, se lo apropia. Y apropiarse es hacerlo propio y poder reutilizarlo en distintos entornos y poder entender por qué menos por menos es más y no solamente repetirlo, ¿sí? Así que lo que va a decir Ausubel es cuáles son las condiciones necesarias para que un aprendizaje, ya sea por recepción o por descubrimiento, sea significativo. Y acá tenemos las dos diferencias. El aprendizaje superficial es el aprendizaje característico del conductismo. Es trivial, o sea, no es importante, es superficial, o sea, no es algo que nos vaya a cambiar la existencia y que lo vayamos a utilizar en distintos entornos, en distintos momentos. Es memorístico, solo de la repetición. Si no me alcanza con la repetición y no lo hago propio, no lo recontextualizo en otra situación, no lo puedo reutilizar, de mucho no me va a servir. Existe una relación arbitraria, ¿sí?, forzada entre aquello que yo ya sé y lo que me presentan. Vos tenés que estudiar esto porque tenés que estudiar esto. ¿Bien? Vos tenés que saber ecuaciones porque tenés que saber ecuaciones, ¿sí? Entonces, en esa relación arbitraria, a mí no me va a servir de nada. Voy a odiar matemática. En cambio, si yo entiendo para qué me puede llegar a servir y el profe o la profe trata de vincular eso que me está presentando con lo que yo ya conozco y cómo lo puedo asociar en mi mundo, mucho mejor. Ahí vamos a llegar a un aprendizaje significativo. ¿Sobre qué va a trabajar el aprendizaje significativo? Va a recuperar los saberes previos. No solo recupera los saberes previos, sino que establece una relación sustantiva. Ya no es arbitraria, sino que tiene un sentido, una lógica, una relación. Y así que voy acompañándolo con distintos andamios, con andamios que voy planteando yo con las actividades. El material que yo presente tiene que ser potencialmente significativo. O sea, si yo les presento un texto que está desordenado, que no está claras las ideas, o que es demasiado complejo para ustedes, o que los conceptos no me sirven a mí para poder entender el tema que estoy viendo, bueno, de aprendizaje significativo no va a tener nada, porque vamos a volver a una lógica arbitraria. Pero si yo lo organizo, lo presento, y acá yo lo que les adelantaba a los organizadores previos. ¿Qué son los organizadores previos? Bueno, contextualizo la situación, de qué les voy a hablar, para qué les voy a hablar, por qué es importante. No hago algo forzado como imponiéndoselos, sino que trato de que ustedes puedan relacionarlo con el mundo cotidiano en el que ustedes viven, para que les pueda llegar a servir. Y el otro punto que es fundamental para que haya un aprendizaje significativo es que quien aprende esté dispuesto, tenga la intención de aprender. Si quiero forzar o obligar a alguien, esa persona no va a aprender. Se lo va a querer sacar rápido de encima, no va a estar predispuesta a hacerlo. ¿Qué va a ser un aprendizaje superficial? Sí, ecuaciones, x, y2. Listo, ya, me lo saqué de encima. Listo, a otra cosa. Bueno, necesito que la persona también parta de esa predisposición a aprender. A través de estas cuestiones voy a lograr el aprendizaje significativo. Yo les voy a compartir un ejemplo ahora. Este ejemplo es de una película. La película se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Y el profesor era un profesor de literatura muy disruptivo, muy revolucionario para toda esa formalidad de la escuela tradicional. Y trata de trabajar con adolescentes poesía. ¿Cómo hacer para que un adolescente no solo aprenda, sino que también produzca poesía? ¿Cómo hago para sacarlo de ese temor al ridículo, de ese temor a las miradas del otro? ¿Cómo hago para que él saque todo lo que tenga adentro? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Now, who's next? Mr. Anderson. So you're sitting there in agony. Come on, Todd, step up. Let's put you out of your misery. I didn't do it. I didn't write a poem. Mr. Anderson thinks that everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn't that right, Todd? Isn't that your worst fear? Well, I think you're wrong. I think you have something inside of you that is worth a great deal. I sound my barbaric yelp over the rooftops of the world.
W, W, Uncle Walt, again. Now, for those of you who don't know, a yelp is a loud cry or yell. Now, Todd, I would like you to give us a demonstration of a barbaric yelp. Come on, you can't yelp sitting down. Let's go. Come on, up. Gotta get in yelping stance. A yelp. No, not just a yelp. A barbaric yelp. Yelp. Come on, louder. Yelp. Oh, that's a mouse. Come on, louder. Yelp. Oh, good God, boy, yell like a man. There it is. You see, you have a barbarian in you after all. Now, you don't get away that easy. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. A madman. What kind of madman? Well, think about it. Just answer again. A crazy madman. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go on. Go on. A sweaty-toothed madman. Good God, boy. There's a poet in you after all. There. Close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And his image floats beside me. Sweaty-toothed madman. The sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now, give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. That's wonderful, wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Yeah. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them, forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this. Bueno, como podrán haber visto, ese aprendizaje es significativo. Ese momento único lo transformó a ese personaje. A partir de ese momento, ya la evolución del personaje pega un salto automáticamente, porque se empieza a dar cuenta de que él también puede producir, que puede escribir, puede crear poesía. Y puede crear mucho más que la poesía. Pero necesitó ese andamiaje, ese acompañamiento, ese proceso guiado de desarrollo próximo, como retomando los conceptos que veíamos, fue necesario para que él llegara a un estadio de autonomía, de conocimiento más complejo, ¿sí? Bien, como habrán podido notar, estuvimos recorriendo las teorías del aprendizaje, los dos aportes del conductismo desde el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. El constructivismo vimos primero a Piaget con la psicogenética y cómo se construye conocimiento y cómo cambian nuestras estructuras de conocimiento. Y en Vygotsky vimos la cuestión de la zona de desarrollo próximo, la ley de doble formación, la parte intersubjetiva e intrasubjetiva. Y con Ausubel cerramos la cuestión de la importancia del aprendizaje significativo. Volviendo con todo esto, yo les decía que mi intención no era que ustedes aprendan todo esto así técnicamente, sino poder pensar que son herramientas. Los aportes de estos psicólogos o pedagogos, psicopedagogos, son herramientas que me sirven a mí como construir un contenido televisivo en función de lo que quiero lograr. ¿Bien? Lo que quiero decir con esto es que ¿el condicionamiento operante es malo? No, no necesariamente es malo. Hoy convivimos con el condicionamiento operante. Yo les decía que las notas o las ausencias, el hecho de cumplir o las medias llegada tarde, son premios y castigos, ¿sí? Convivimos con eso. ¿Está mal o está bien? Será cuestión de otro debate. Lo importante es que el conductismo también nos aporte herramientas. Y hay algunas situaciones o programas televisivos que se van a encontrar con que el conductismo es muy utilizado, ¿sí? Pero también es interesante poder pensar más allá de eso y ver cómo el constructivismo nos ha brindado una serie de aportes que podemos repensar la manera de enseñar. Así que nos reencontramos la próxima. Cualquier cosa nos escribe y nos consulta por el aula virtual. Chau, chau.